Continuando con la serie de problemas de calorimetría, vamos a hacer un problema que está en la guía, el número 12, de la guía de trabajos prácticos, que dice que un calorímetro cuyo pi es despreciable contiene 500 gramos de agua y 300 gramos de hielo en equilibrio térmico. Se toma un bloque metálico de masa igual a 1 kilogramo de un horno cuya temperatura es igual a 240 grados centígrados y se deja caer rápidamente dentro del calorímetro, resultando que se produce exactamente la fusión de todo el hielo. Despreciando las pérdidas del calorímetro, calcular cuál será la temperatura inicial o la temperatura 1 del sistema si hubiera sido doble la masa del bloque. Bueno, primeramente, antes de hacer el problema, vamos a necesitar saber algunos conceptos. Bueno, primeramente el calorímetro lo vamos a ver más adelante y ahora vamos a considerar simplemente que es un recipiente. Lo mismo pi vamos a considerarlo en un problema que lo vamos a hacer después, ya que dice que pi es despreciable. Por otro lado, vamos a definir el concepto de caloría. Y caloría se define como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15 grados centígrados. O sea que si yo tengo 1 gramo de agua y quiero que su temperatura aumente 1 grado, yo el calor que le tengo que ceder al agua van a ser de 1 caloría. Entonces habíamos visto que caloría es una unidad de energía. Por otro lado, vamos a ver el concepto de cambio de fase del agua. Y vamos a definir, por ejemplo, usamos el término fase para describir un estado específico de la materia, como es sólido, líquido o gaseoso. En caso del agua, nosotros tenemos que el agua existe en la fase sólida, como hielo, en la fase líquida, como agua, y en la fase gaseosa, como vapor de agua. Vamos a definir que la transición de una fase a otra se llama cambio de fase. Entonces, nosotros podemos analizar este gráfico, ¿sí?, en el cual yo tengo un bloque de hielo que está a menos 25 grados y si yo le agrego calor, ¿sí?, el hielo va a ir aumentando su temperatura hasta que llegue a un valor de 0 grados centígrados. Si yo le sigo agregando calor, vamos a ver que el hielo se va a empezar a derretir y se va a convertir en agua. Vamos a ver que durante todo ese proceso, el hielo y el agua se van a encontrar a 0 grados hasta que se funde todo el hielo. Una vez que se fundió el hielo, va a empezar a aumentar la temperatura del agua si yo le agrego calor, hasta un punto en el cual el agua va a entrar en ebullición y se va a mantener a 100 grados centígrados. Una vez que se convierte todo el agua en vapor, el vapor ahí va a poder aumentar su temperatura. Vemos que los puntos en el cual convive el hielo y el agua, ¿sí?, se va a mantener la misma temperatura y este sería el cambio de fase. Y acá tengo otro cambio de fase cuando se convierte el agua en vapor. Entonces, el calor requerido por unidad de masa, ¿sí?, el calor requerido que debe tener por unidad de masa se llama calor latente de fusión, que es este valor LF. Entonces, la cantidad de calor que yo voy a necesitar para fundir una masa
¿sí? Está dada por esta fusión, esta ecuación. Entonces, yo para convertir 1 gramo de hielo, que está a 0 grados centígrados, y convertirlo a 1 gramo de agua, voy a necesitar 80 calorías. Bueno, ahora vamos a ver el problema. Entonces, yo tengo que el problema me dice que tengo un recipiente, que es un calorímetro, en el cual voy a tener agua, 500 gramos de agua, junto con un bloque de hielo que es de 300 gramos, que se encuentran en equilibrio térmico, por lo tanto a 0 grados centígrados. Y dice que yo le agrego, ¿sí?, un bloque de 1000 gramos, en el problema dice 1 kilogramos, que es el equivalente, que se encuentra a 240 grados centígrados. Dice que al cabo de un rato entran en equilibrio térmico, en el cual se produce la fusión de todo ese hielo. Por lo tanto, la temperatura final va a estar en 0 grados. Bueno, entonces en esta experiencia me va a servir para poder calcular el calor específico del bloque que no me lo dice. Entonces, yo haciendo la sumatoria de todos del calor cedido y el calor absorbido, ¿sí?, es igual a 0, lo hemos visto en el problema anterior. Entonces ahora hacemos por separado la masa del agua por el calor específico del agua. En este caso vamos a poner 500 gramos y acá serían 300 gramos del agua una vez que se ha derretido, del hielo una vez que se ha derretido, que se convierte en agua. Y yo, como tengo que la temperatura final va a ser igual a 0 y la temperatura inicial va a ser igual a 0, ¿sí?, la inicial y la final igual a 0, por lo tanto estos dos términos van a ser igual a 0. Y me voy a quedar con el calor necesario para derretir ese hielo, que va a ser igual a la masa del hielo por el calor latente de fusión del agua, más la masa por el calor específico del bloque por la temperatura final menos la temperatura inicial, que es igual a 0. Bueno, en el caso del bloque, yo tengo que la temperatura final va a ser igual a 0, porque van a quedar en equilibrio térmico en 0, y la temperatura inicial es de 240. De esta ecuación yo puedo despejar el calor específico del bloque para poder solucionar este problema. Entonces hago el producto 300 por 80, me va a dar 24.000 calorías. O sea, fíjense que el concepto que habíamos visto recién, que para poder derretir 300 gramos de hielo, ¿sí?, que está a 0 grados, me voy a necesitar 24.000 calorías. Y a esto le resto el calor específico del bloque por 1000 multiplicado por menos 240 grados centígrados. Despejando el calor específico, me da que como resultado que el calor específico del bloque va a ser igual a 0,1 calorías sobre gramo por grados centígrados. Bueno, el problema me está pidiendo cuál sería la temperatura final del bloque si en lugar de que el bloque, de poner un bloque de 1 kilogramo, en este caso le voy a agregar un bloque de 2 kilogramos. Entonces, al ser mayor el tamaño del bloque, la temperatura no va a ser de 0 grados, sino va a ser mayor. Ahora tengo que calcular cuál va a ser esa temperatura. Bueno, partimos de nuevo con la sumatoria del calor cedido y el calor absorbido. La sumatoria tiene que ser igual a 0. Entonces yo tengo que la masa del hielo por el calor latente de fusión, 300 gramos por 80 calorías sobre gramo,
más la masa del agua. Fíjense que el agua ahora voy a tener, como está el hielo derretido, voy a tener 500 más 300, voy a tener 800 gramos. Por el calor específico del agua, que es una caloría sobre gramos por grado centígrado, por la temperatura final, que es la que tengo que averiguar, menos la temperatura inicial, que está en 0 grados. Por otro lado, yo voy a tener los 2000 gramos del bloque, multiplicado por el calor específico del bloque, que lo calculé recién, multiplicado por la temperatura final, que es la que quiero averiguar, menos la temperatura inicial, que es dato de 240 grados centígrados. Todo esto es igual a 0. Saco factor común. La temperatura final por 1000 calorías sobre grado centígrado, que son los 800 más los 200, estos que están acá. Y 24.000 calorías que está sumando, va a pasar del otro lado restando, y los 48.000 que está restando va a pasar sumando. Este valor va a ser igual a 24.000. Despejando la temperatura final, va a ser 24.000 calorías dividido 1000 calorías sobre grados centígrados. Simplifico calorías con calorías, y estos 3 ceros con estos 3 ceros, y me da como resultado que la temperatura final va a ser igual a 24 grados centígrados.